Yo conocí a Luke previamente por un videoclip que rodamos y bueno, nos entendimos muy bien trabajando y a nivel personal, pero en este caso fue trabajando y él tenía el germen aquí de esta historia y bueno, escribió el guión, me lo pasó ya pensando en mí para Alex. Y de esta historia, bueno, yo en cuanto leí el guión me traspasó y me llegó al alma y a las vísceras. Creo que es una historia que, pese a estar situada en un extrarradio marginal y con una vida tan precaria, al final habla de emociones universales y de cosas con las que todos nos podemos sentir identificados, de vínculos, de cuán estrechos pueden llegar a ser estos vínculos. Y de perseguir sueños, y que perseguir sueños sí que sale caro. Entonces, como todos los conceptos de los que hablaba la peli me interesaba, y luego en concreto el tono y el código que usa Luke para contar este tipo de historias también me llamaba mucho la atención y me inspiraba soberanamente, porque él trabaja siempre como buscando la verdad y desde la intuición, y eso me interesaba muchísimo. Y Alex, esta cosa tan rota que tiene ella y tan visceral, y esta herida tan grande, era como un reto muy bonito como actriz. Alex creo que se encuentra en un momento en el que, pese a que lo que más le duela es dejar ahí a Kata, además ya no es amiga, ¿no? Ya la siente como familia. Pese a eso, se encuentra en un momento en la vida en el que creo que al final todos miramos por uno mismo, y sus circunstancias vitales son tan jodidas y tan duras que creo que le queda ya muy poquito de esperanza para seguir luchando por irse de ahí. Y creo que ya está empezando a repetir los pasos de los que ella trata de huir. Entonces sabe que es un momento crítico en el que o se va o no se va nunca. Y si tiene que dejarlo todo atrás, pues lo deja. Y luego, bueno, esto de que ella está siempre muy arriba, sí, creo que también tiene mucho que ver con el momento vital en el que están ellas, ¿no? Y también con todo el dolor y toda la herida sin curar que hablábamos antes, que ella tiene todavía tan despierta. Y bueno, creo que al final su manera de evadirse es con excesos. No conoce a hacerlo de otra forma. Al final no ha tenido un referente en casa al que seguir. Todo el mundo en su familia ha terminado por seguir los mismos pasos, y al final creo que sí que es importante la educación que te den y lo que veas en tu casa. Entonces ella, pese a tener ganas de vivir y ganas de dibujar y tener un futuro mejor, lo que le han enseñado no es el buen hacer. Es verdad que el pilar de la historia es la amistad de Kata y Alex, y era esencial para retratar esa amistad que se viese de esa manera tan especial, no solo con decir son amigas, sino que se note. Nosotras, desde la primera lectura que tuvimos juntas, había una complicidad y como una manera de trabajar muy fácil desde el primer momento, y luego además lo apoyamos porque al final para trabajar un vínculo no vale con complicidad. Entonces trabajamos muchísimo mano a mano con Luke, pues con improvisaciones, con música, tratando de ver cómo dos amigas que se han criado juntas y que son casi son familia, cómo se tratan, cómo te hablas, cómo te tocas. Son amigas que probablemente discutiendo se hayan hasta pegado, hablan mucho desde el cuerpo, y tratamos de reflejarlo de esa manera, que al final es como uno en la vida se da cuenta de estos dos son amigos, porque es el código con el que se hablan, se miran, se tocan. Y bueno, y entre Milena y yo nos pegamos un viaje juntas espectacular. Fue un viaje emocional muy bestia. Creo que estuvimos las dos ahí mano a mano, la una para con la otra, tanto en las escenas que tenemos juntas como en las que tenía yo por mi cuenta y ella por la suya. Y fue la hostia, la verdad, trabajar con alguien que se toma igual de en serio que tú el trabajo, y con la que además tienes una complicidad emocional muy bestia, pues fue fácil y precioso. Yo tenía un poco de miedo a que Alex, por su mal hacer, no generase empatía en el espectador, ¿no? Y entonces yo siempre traté como de que se la viese obrar todo el rato desde la herida. Entonces fue un reto, no una secuencia en concreto, sino un reto en general, como que tratar de que se empatizase con que ella lo hace todo mal, pero porque obra desde el dolor y desde la inconsciencia y desde la carencia. Está repleta de carencias esta pobre chica, ¿no? Estoy segura de que Alex en otro entorno y en otro contexto haría las cosas muchísimo mejor.
Y bueno, al final, para que empatice el público, la que tenía que empatizar también era yo, ¿no? No juzgarla. Y entonces tratar todo el rato de entender desde dónde hace las cosas y por qué. Y luego ya te digo que a mí desde el primer momento el guión me tocó muchísimo y entendí, creo, muy bien el tono y el código y el lugar desde donde lo quería contar Luke. Entonces he estado como confiada mientras tratando siempre contarlo y transmitirlo desde la verdad y desde la intuición y desde el instinto. Creo que esta peli tiene mucho de eso, ¿no? Muy de trabajar desde el instinto, desde lo visceral y por eso hay escenas tan potentes emocionalmente, porque al final si la racionalizas mucho no sale con esa verdad y traté de estar todo el rato como muy conectada y tratando y el análisis previo, eso, entender por qué hace las cosas como las hace. Exacto. Yo creo que uno de los mayores hallazgos de Luke en esta película es situarla en el extrarradio, pero no en un extrarradio muy concreto de Madrid, por ejemplo, imagínate, ¿no? Vallecas o lugares de los que podamos tener referencias, porque creo que la historia al final, como te comentaba antes, habla de emociones universales y no queríamos, Luke creo que no trató de no vincularlas a un lugar en concreto como que conozcamos, entonces solo pasa ahí. Si lo ubicamos, tiene algo de un universo que nadie sabe muy bien si existe o no existe, porque, por ejemplo, la belleza del entorno me parece muy bonita, ¿no? Quisieron darle a la imagen esa belleza que no tiene en la vida de los protagonistas, porque la historia es muy cruda, pero el entorno es preciosista. Y creo que ha sido un gran hallazgo por esto precisamente que me acabas de decir. Creo que al final con lo que te quedas es con los conflictos y con los conceptos que plantea la película, como la precariedad de los valores, de la emoción, de estos nichos sociales, y al final es lo importante. Joder, creo que es vital como espectadora y como intérprete. Creo que además esta película tiene mucho que ver con lo sensorial, desde cómo trabaja la cámara y el lenguaje visual hasta la banda sonora. Además, nosotros previamente en ensayos, Milena y yo en concreto, con Luke y sin Luke, trabajábamos muchísimo con música. De hecho, tenemos en Spotify las dos una lista que se llama Cata y Alex, y muchos de los momentos más íntimos los hemos creado a través de la música. La canción que cantamos las dos surgió un día en rodaje. Una canción que yo cantaba de pequeña con mi círculo de amigos de adolescente y que ella, por otro lado, cantaba, y de repente fue súper bonito traerlo a Cata y a Alex. Entonces creo que ha habido muchos componentes emocionales en rodaje y en el proceso creativo que luego se plasman en la película, y creo que la banda sonora está acertadísima, además de todos los intérpretes, Subleve, Kimberly, que han sumado unos temazos increíbles. John Vermont creo que ha hecho un trabajo sonoro espectacular y que acompaña al guión y a los personajes soberanamente bien. Yo a día de hoy todavía me emociono cuando te escucho decirlo y cuando lo pienso yo, como sí que es verdad que la involucración emocional que hemos tenido todos en la película, creo que es responsable también de que haya quedado una película tan visceral y con algo de especial y de mágica. Creo que tiene que ver con desde dónde hemos trabajado todos y cada uno de los departamentos y de las personas en esta película, y pertenecer a la ópera prima de Luke. Bueno, yo es que ojalá pueda seguir trabajando con Luke toda mi vida, que lo consigamos y que podamos los dos y que queramos los dos, porque creo que tiene muchísimo talento, muchísimo que contar, y de una manera muy peculiar, muy especial y muy bonita. Y luego además que yo siempre digo que el cine tiene esto de que al final Alex, mi personaje, y Libélulas en concreto, no van a morir nunca, no van a estar ahí siempre. Y yo no me lo puedo imaginar, pero sí que alguna vez me he puesto en la tesitura de imagínate dentro de 10 años volver a ver esta película, cómo se va a sentir. Y bueno, como ha sido un viaje tan heavy rodarla, estoy segura de que viéndola pues me traerá todo esto y recordaré como por qué sigo haciendo lo que hago, seguro. Un saludo enorme para Movies desde Lo que viene con Libélulas. Estamos súper contentos de estar aquí, de esta súper charla que hemos tenido. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que la película está muy bien escrita. Entonces, cuando un guión mejor escrito está, más fácil te lo ponen a ti a nivel de interpretación, ¿no? Y si la dirección ya ayuda, pues mejor que mejor. Yo cuando lo trabajé, sobre todo lo que intenté hacer es como que no fuese solo un personaje secundario, sino que diera un punto de vista y que apoyara la historia, ¿no? Que no fuera un mero acompañante, por ejemplo, en mi caso de Cata, ¿no? Que era mi pareja, que era como la imagen fuerte a mi lado, que mi historia cada vez que abría la boca
pudiera sumar. Entonces hubo más un trabajo de texto, y esto por qué lo digo y por qué lo dejo de decir y con ella y en qué crees que te puede ayudar en la relación y no. Y en mi caso fue mucho análisis de texto y donde sacarle el jugo a todo aquello porque estaba muy bien escrito y la verdad es que nos ayudaba muchísimo. Sí, yo en mi caso lo que sí que noté desde el principio es, antes de entrar al proyecto tenía una sensación constante de querer estar a la altura, de sentir que tenía que estar a la altura, de que tenía que dar el máximo de mi potencial, y me di cuenta con el tiempo, y sobre todo los primeros ensayos y tal, que no era tanto eso, sino dejarme acompañar, que era más bien dejarme acompañar por el grupo, sentirlas, cada escena sentirla en el momento y dejarme llevar por lo que estaba pasando, y no tanto venir con una idea premeditada de cómo tenía que ser mi personaje y cómo tenía que yo dar mi propuesta, y más bien dejarme ir con una propuesta clara, pero dejarme llevar mucho tanto por los actores como por la dirección y por todo. Y es algo que no ha sido un reto, pero sí que es algo que digamos que me ayuda mucho a crecer y a aprender mucho en ese aspecto. Gracias. Algo que me parece muy guay de la peli es poder darle un poco de voz y de reflejo a ese tema, tanto a la precariedad en la juventud como a un tema también que trata la película bastante, que es relacionado también con la salud mental un poco y con el estar de cada uno, el cómo estamos en un momento en el que desde nuestros ojos al menos es todo como una situación de pérdida, de un poco de desubicación y de buscar un poco como esa forma de salida, como esa sí, como afrontar esa salida al exterior y al exponernos como personas y no tanto como un grupo de jóvenes que simplemente están esperando a que el mundo les dé una oportunidad. Creo que está guay dar voz a esos jóvenes y alentar a que es el momento como de hacer cosas y de moverse un poco para intentar que todo vaya a mejor. Sí, en mi caso, bueno, muy parecido a lo que dice él. Yo creo que hoy en día las comparaciones son muy grandes o sea, es todo súper visible con las redes sociales, con los medios que tenemos. Entonces, cuando yo me leí el guión, me fijé que estos personajes estaban un poco anclados, que es totalmente actual y contemporáneo, al ¿qué pasaría y si, no? Todo, como que la vida todo va alrededor de y si fuera rico y si me toca la lotería y cuando acabe la uni qué voy a hacer y cuando tal, todo es cuándo y si, cuándo, pero nada es real, o sea, nada es el día a día y creo que los jóvenes de hoy en día, bueno, y creo que nos pasa a nosotros y todo, que estábamos muy en estas de mi vida no es suficiente porque tengo que llegar aquí, porque he visto el otro que ha llegado allí, porque el otro tiene más dinero que yo y yo no lo tengo y yo no tengo esa posibilidad y todo, y es como un bucle y creo que estos personajes hablan de esto, entonces está bien que no esté tocado, que sea así, que se muestre tal y como es, porque es obvio en la relación de Kata no, de Kata... es que me salía Olivia, digo, de Kata y Alex, ¿no? Y por ejemplo, a la hora de preparar mi personaje me gustaba que fuera lo contrario, ¿no? Que fuera un personaje que había pasado un poco de eso y que estuviera... Que fuera un contrapunto, ¿no? Con Milena, que fuera como... Tú preocúpate por disfrutar el día a día y el easy ya te lo trabajarás si puedes y si no, pues bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero creo que la peli gira mucho alrededor de esto y que es algo que nos pasa, que nos sucede a todos. Yo me quedaba con que ojalá todos los proyectos que vaya a rodar a partir de ahora sean tan fáciles como ha sido esto, porque ha sido una gozada rodarlo, éramos una familia y esto al final, bueno, como cualquier trabajo, ¿no? Que estar a gusto del día a día, levantarte e ir a trabajar y que te guste, pues al final tú haces tu trabajo mejor. Y creo que esto es algo que me llevo de la producción. De Rubio y Kata... A ver, son personajes muy alejados a mi día a día, pero todo esto que hemos contado, todas estas reflexiones que hemos hecho ahora del easy, qué pasaría y todo esto, pues aplicártelo un poco a tu día a día, ¿no? Que dejar estar un poco obsesionados por el futuro y cómo se van a hacer las cosas o cómo voy a salir de esta y disfrutar del camino, que al final la vida va de esto, de estar aquí, pasar y nunca sabes cuándo se va a acabar. Entonces, nosotros en este caso lo hacemos con el cine y con otras cosas, pero total, yo me llevo esto. Sí, yo por mi parte sí que es verdad que lo he comentado alguna vez, sobre todo, que de Jota sí que veo algo muy en especial de él, que es como la fuerza que tiene con las emociones, lo fuerte que se deja llevar por las emociones, el sentir toda flor de piel, y creo que es algo muy
con su parte buena y su parte positiva y su parte negativa, algo que me llevo mucho conmigo, como esa sensación de dejarse llevar por las emociones, aún a veces no teniendo claro como la finalidad del objetivo, simplemente el buscar una mejoría vital, buscar estar mejor, estar feliz y saber que no es un estado constante, sino que son pequeños momentos, pero hay que pelearlos, hay que buscarlos. Y tanta pena da, ¿no? Primero, como profesional y como actor, vamos, contentísimos. Primero que empezamos, es una serie que se empieza en pandemia. O sea, que ya era como ya estábamos contentos por el hecho de trabajar. O sea, luego todo lo que implicaba la pandemia recortaba al final a lo que era el arte, ¿no? Y nos daba miedo porque la producción tenía que gastar un montón de recursos en otras cosas. Bueno, lo típico, que te da miedo que el proyecto se vaya un poco abajo. Y al final hace ya 2 años que empezamos a rodar esto y pues súper contentos de que el resultado sea este, que a la gente le haya gustado. Y también me ha sorprendido gratamente ver que la televisión está ahí, ¿no? Que a veces también nos focalizamos mucho en plataformas, al menos como yo creo la gente joven, ¿no? Que, bueno, si somos jóvenes aún, no se puede decir. No, que nos focalizamos mucho en las grandes plataformas, en esto que nos brilla los ojos todos los días, y de golpe ver que puedes hacer televisión, que la televisión se mira, que funciona en España, por ejemplo, pues bueno, ha sido una gozada y la verdad es que estamos muy contentos. Os damos un abrazo enorme desde el Festival de Lo que viene desde Tudela. Yo soy Paul. Gonzalo Herrero. Y a disfrutar del festival. Encantado.